Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un paisaje con playa. Voy a comenzar a pintar el cielo. Primeramente agregué un poco de blanco sin lavar el pincel. Toqué el amarillo de cadmio y comienzo a agregar. Estoy pintando más o menos un tono al lado del otro y luego cuando los difumine, los integro. Estoy agregando un poco de alizarín y blanco. Y ahora un poco de azulftalo con blanco. Las pinturas que estoy utilizando son óleos. Estoy pintando sobre un cartón entelado o canvas panel. El medio que estoy utilizando hoy o que voy a utilizar cuando entienda sea necesario será thinner mezclado con un poco de aceite de linaza. Lo hice a 3 partes de thinner con una de aceite. Estoy en estos momentos integrando un poco los tonos con un pincel o una brocha limpia y seca. Este trabajo, aunque se está haciendo en óleo, puede también realizarse en acrílicos. Voy a continuar suavizando esto hasta que uno encuentre que ya tiene el resultado que estás buscando. Ahora estoy agregando blanco para formar unas nubes. Simplemente doy un manchado en la forma en que se desee. Pues, por esta ocasión escogí unas formas curvas, pero la verdad es que la puedes hacer como gustes. Ahora voy a difuminar un poco la parte más baja de estas nubes. Estoy utilizando para difuminar un poco el mismo pincel con que apliqué el blanco, pero luego voy a cambiar a la brochita que es un poquito más suave. Sin hacer presión, voy a dar un movimiento un poco hacia arriba para difuminar esas nubes. Esto es solo si se desea. Nuevamente agregué un poco de blanco, luego el amarillo, luego el alizarin. Estoy repitiendo el proceso, pero ahora en el área que sería del mar. Antes de comenzar a pintar, yo no apliqué nada en el lienzo, pero si gusta, se puede aplicar una capa muy fina, muy delgada de aceite de linaza. Estoy ahora suavizando un poco y a la vez integrando. Estoy haciendo una parte más clara en el cielo donde proviene la luz del sol. Lo que hice fue que agregué un poco de blanco y ahora estoy retocando con amarillo algunas áreas en específico. Esto es solamente se va a hacer si se desea. Mezclé un poco de alizarin con amarillo para hacer un naranja y aplicar muy cercano al área del horizonte. Mezclé un poco de azul alizarin, hice un violeta, agregué algo de blanco y voy a pintar con este tono de violeta algunas áreas en el cielo para crear la sensación de una especie de nubes que son un poquito más oscuras. Son para el violeta. Si las quieres aún más oscuras, puedes agregar un poquito de negro a la mezcla.
Nuevamente mezclo un poco de violeta. Esta vez predominó bastante el azul en la mezcla y tiene menos blanco. Con este tono voy a comenzar a pintar algunas áreas, específicamente parte de los extremos izquierdo y derecho en el agua. Cuando esté pintando estos lados del agua, voy a llevar este tono al área que está ya pintado en amarillo y en alizarin, con el alizarin. Yo estoy pintando la mayor parte del tiempo con la pintura tal cual sale del tubo, porque estoy pues utilizando un pincel de celdas duras que me ayuda a arrastrar bastante la pintura. Si estás utilizando un pincel suave y no logras que depositar correctamente el color, entonces es bueno pues agregar un poquito de medio para que el trazo sea suave. Estoy agregué un poco de blanco a la mezcla del azul y con este blanco comencé a hacer el movimiento del agua. Luego agregué poquitas cantidades de blanco puro. Como está aún húmedo, pues se va a mezclar. Si te queda demasiado blanco, pues entonces continúa utilizándolo mezclado con el azul. Con esto le vamos a dar un poco de movimiento al agua. Vamos a utilizar estas tonalidades tanto en el área azul como en las otras. Toco el amarillo, en este caso es el amarillo de cadmio, y doy un poquito de intensidad al tono del agua. Lo hice en el cielo, así que lo paso también la intensidad al área del agua. Toque el blanco y también a esta área vamos a darle un poco de movimiento. Formé una naranja con alizarin y amarillo y continúo trabajando en el movimiento del agua. Son líneas cortas de forma horizontal. Con el negro y un poco de azul voy a dar la base para un área de tierra que está al costado del paisaje en el lado derecho. Esto es el tono base. Puedes escoger el tono que desees para esto. Voy a quitar un poco el exceso de la pintura con el pincel duro. Puedes utilizar el pincel que tengas a la mano. Lo paso y limpio el exceso de pintura con un trapito. Estoy ahora mezclando un naranja. Voy a buscar el tono de la arena. Hago el naranja, luego agrego un poco de negro y algo de blanco. Con este tono voy a pintar lo que es la arena. Preparo otro poco del tono de la arena que hice muy poquito. Repito que es el naranja que se consigue mezclando, en este caso el alizarin con amarillo, agregué negro y blanco.
Nuevamente preparo el tono de violeta que tenía del agua para extender un poco más esa parte del mar que está sobre la playa. Cuando alcance a llegar al área de la arena, voy entonces a integrar ambos tonos. Lavé el pincel, lo lavé con thinner, lo sequé, mezclé un poco de verde vejiga con algo de negro y voy entonces a sugerir vegetación solamente dando un golpeteo. Si el pincel no deposita demasiado color, puedes hidratarlo o puedes utilizar un medio. Cuando digo hidratarlo no me refiero en agua porque estamos utilizando óleo. Pues con el medio vamos a aligerar un poco la pintura para entonces poder depositar más cómodamente el color. Luego con blanco más un poquito del alizarin doy un poco de volumen a esa vegetación. Estoy buscando ahora hacer un poco de esa vegetación que se vea como lejana. Para esto lo hago que no se note demasiado. Utilicé tono que se mezcla bastante, con poca cantidad de pintura, se mezcla bastante ya con el tono del cielo que está aún fresco y se disimula bastante, lo que nos da la sensación de lejanía. Estoy agregando un poco de blanco. Con esto estoy marcando el movimiento en el agua, pero también voy a trabajar un poco el movimiento en la orilla con la espuma que se hace en la rompiente. Voy simplemente dando forma, ¿verdad? Que el agua llega de diferentes maneras, no llega a toda pareja, así que vamos a hacer unas áreas más extendidas que otras. No importa que en este momento no quede muy marcada esa espuma, apenas estamos comenzando a trabajar el área. Toco el amarillo para dar un poquito como de intensidad. Lo llevo hasta el área que tenía alizarin y hasta a la orilla de la ola, del agua. Voy trabajando lo que voy necesitando, no me enfoco en un área específica, sino que voy trabajando en todo, donde entiendo que debo hacerlo para ir buscando un resultado en específico. Si quieres trabajar un área completa hasta de principio a fin, puedes hacerlo. A mí me gusta trabajar de aquí a allá para ir viendo el resultado. Aquí agregué un poco de pintura para marcar un poco esa espuma y luego la extendí hacia el agua para dar la sensación de que está en movimiento. Ahora estoy agregando amarillo con blanco. Voy a poner el reflejo de esa luz del cielo sobre la arena, la parte, ¿verdad? Como si estuviese húmeda. Así que voy a agregar un poco de amarillo, alizarin, que puede ser puro o puede ser mezclado con el amarillo para hacer un naranja. También voy a agregar blanco para dar luminosidad. Esto lo voy a hacer en pinceladas en vertical. Voy a suavizar de la misma manera en vertical. Repaso nuevamente porque los quiero con los tonos más brillantes, más vivos. Así que vuelvo a aplicar. O sea que esta parte la vas a hacer solamente si es necesario. Si a la primera te gustó cómo quedó, no tienes que volver a aplicar. Nuevamente difumino hacia abajo en vertical y luego cruzo la pincelada
Cuando se hace el cruce, se va a hacer de manera suave sin hacer presión. Aquí agregué un poco de blanco y difumino. Agrego un poco de negro a las restantes de esa mezcla que me quedó de la arena. Lo que quiero es oscurecerlo un poquito más. Después, se puede agregar también un poquito más de azul si no desea agregar el negro. Voy difuminando. Lo que quiero es oscurecer unas áreas un poquito nada más. Esto también se va a hacer en caso de que estimes que sea necesario. Repaso un poco la espuma en la orilla. Voy buscando dar forma a esa rompiente. Estoy aplicando también un poco de amarillo para llevarlo al área de la rompiente también. Con el tono de la arena agregué un poquito más de negro, un pincel fino, hidratado no, con medio. Voy entonces a hacer la sombra de lo que es la espuma sobre la arena. Esto es un trazo bastante fino y no debe ser demasiado oscuro, que no se vea, no sea negro puro, sino un poquito, la arena un poquito más oscurecida. Ahora utilizo el mismo pincel pero lo lavé y voy entonces a aplicar blanco puro en algunas áreas para dar un poquito más de volumen a la espuma. De ser necesario, difumina un poco, pero solamente en la parte más atrás de la espuma, no en la parte más, en el borde de la espuma, no. Voy a hacer otra vegetación que está un poquito más cercana al primer plano. Lo que hice fue a mezclar un poquito de el sombra tostado con negro, o puedes agregar verde. Di unos golpeteos para formar un follaje, lavo el pincel y con amarillo más blanco voy a dar unos golpecitos para sugerir volumen en esa vegetación, sería con la luz. Simplemente voy dando un golpeteo y voy formando ese follaje. Estoy pintando ahora lo que sería o va a ser una palmera. Así que utilicé el mismo tono de la arena para hacerlo y luego que se va a mezclar con los colores del follaje y luego di un poquito de blanco. Ahora mezclé un poco de verde con negro, con un pincel fino y con medio. Voy entonces pintando las ramas de esa palmera. Las hojas las voy a trabajar como de una a una, pero si no deseas hacerlo así, puedes utilizar un pincel de abanico para hacerlo. Yo voy
pintarlas una a una. Son simplemente unas líneas un poco curvas a favor de la dirección de esa rama. Las vamos a pintar todas así. Si quieres agregarle más, lo puedes hacer. A esa mezcla que ya tenía con el que se utilizó para pintar las ramas, que es negro con verde, voy a agregar algo de blanco para entonces dar un poquito de volumen y luz a esas ramas. Ya este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo video. Bye bye.